Sí, doctor. Ya, perfecto. Eh, Primero vamos a hablar acerca de la parte sensitiva del trigémino y luego vamos a hablar del componente motor del trigémino. Ya. Entonces, quinto par craneal. El trigémino. Empezamos con la rama sensitiva. Las tres ramas sensitivas del trigémino van a ir a hacer sinapsis en un ganglio que está ubicado en la punta del peñasco, en la cara anterosuperior del peñasco. Ese ganglio lo vamos a dibujar acá. Se llama ganglio de Gasser, o llamado también el ganglio semilunar. El ganglio semilunar. ¿Cuáles son las tres ramas sensitivas del trigémino? La primera rama, la rama oftálmica o el nervio oftálmico, primera rama. Esta primera rama, ¿dónde se origina? Se origina en el cuero cabelludo, de la región frontal. A través de su nervio frontal, entonces inerva el cuero cabelludo de la región frontal. Hay un límite que vamos a ver más adelante. Pero también esta rama, la rama oftálmica, proporciona inervación de la glándula lagrimal a través del nervio lagrimal. Y a través del nervio, que es esto que estoy dibujando, nasociliar, va a inervar la cara interna o medial de la nariz, como asimismo parte de las fosas nasales. La rama lagrimal también inerva el párpado superior. En resumen, decimos que el nervio o rama oftálmica va a inervar el cuero cabelludo de la región frontal, va a inervar la glándula lagrimal, va a inervar el párpado superior, va a inervar también el globo ocular, y también inerva la cara interna o medial de la nariz, como asimismo la parte superior de las fosas nasales. Mencionarles también que a través de este nervio frontal también se va a producir la inervación de los senos frontales, Pues bien, esta primera rama entonces ya está constituida. La vamos a representar como quinto uno. Quinto uno quiere decir primera rama del quinto par craneal. Quinto uno. O rama oftálmica. Esta rama oftálmica va a ingresar al cráneo por una estructura que ustedes ya conocen. Ustedes ya conocen esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Hendidura esfenoidal. Ingresa por la hendidura esfenoidal.
al cráneo. Jóvenes, los ramos, los nervios sensitivos entran al cráneo. En cambio, los ramos motores, como por ejemplo los oculomotores que hemos visto en la anterior clase, salen del cráneo. Repito, los nervios motores salen del cráneo. En cambio, los nervios o ramos sensitivos entran al cráneo. Muy bien. Ya habiéndose formado entonces la primera rama del trigémino o rama oftálmica, entra al cráneo por la hendidura esfenoidal y luego va a ingresar a una estructura que también ustedes también la conocen. ¿Cómo se llama esta estructura? Seno cavernoso. El seno cavernoso. El seno cavernoso. El seno cavernoso. Una vez ingresado al seno cavernoso, se dirige hacia atrás y va a ingresar ¿dónde? Al ganglio de Gasser o ganglio geniculado. Acá en este ganglio va a hacer sinapsis. Hace sinapsis. Sinapsis. Y el axón de este ganglio geniculado, perdón, no se llama ganglio geniculado, perdón, se llama ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Por favor, corrijan. Ganglio de Gasser o ganglio semilunar se llama. Ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Del ganglio de Gasser o semilunar nace el axón que va a ir a ingresar al tronco cerebral. ¿Por dónde? ¿Por qué estructura? Protuberancia. Recuerden que este es el tronco cerebral representado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ingresa por la cara anterolateral de la protuberancia. Y, jóvenes, en el tronco cerebral, el trigémino tiene sus núcleos sensitivos. ¿Cuáles son estos núcleos sensitivos del trigémino? Repito, están distribuidos a lo largo del tronco cerebral. ¿Cuáles son estos núcleos sensitivos del trigémino? El que está ubicado en el mesencéfalo, este que estoy dibujando, se llama el núcleo mesencefálico. El núcleo sensitivo que está ubicado en la protuberancia, que es este que estoy dibujando, se conoce con el nombre de núcleo pontotrigeminal. Y finalmente, el núcleo sensitivo que está ubicado en la protuberancia y en la parte superior de la médula espinal cervical, este que estoy dibujando, se conoce con el nombre de núcleo de la raíz descendente del trigémino. Pongámosle los nombres. ¿Cómo se llama este núcleo? Mesencefálico. Núcleo mesencefálico. ¿Cómo se llama este núcleo? Pontotrigeminal. Núcleo pontotrigeminal. Y este núcleo se llama el núcleo de la raíz descendente del trigémino. Núcleo de la raíz descendente del trigémino. Bien, cada uno de estos núcleos cumple funciones específicas. Por ejemplo, al núcleo mesencefálico van a llegar axones responsables de la propiocepción. O dicho de otra manera, el núcleo mesencefálico es un núcleo que recibe información
sensitiva propioceptiva. Propioceptiva. ¿Quién está? Me está interrumpiendo la clase. Uno de los compañeros está con su niño, creo. Al núcleo mesencefálico, entonces, llega información propioceptiva, principalmente de los músculos de la masticación. Ahora sí. Al núcleo pontotrigeminal llegan sensibilidades táctiles. Y finalmente, al núcleo de la raíz descendente van a llegar sensibilidades térmicas y dolorosas. Entonces, cada uno de estos tres núcleos tiene funciones específicas. Repito, al núcleo mesencefálico, información propioceptiva de los músculos de la masticación, al núcleo pontotrigeminal, sensibilidades táctiles, y finalmente al núcleo de la raíz descendente del trigémino, llegan sensibilidades térmicas y dolorosas. Se supone, jóvenes, que todas estas sensibilidades que estamos viendo no van a ser discriminadas, sentidas acá en el tronco cerebral, sino ¿dónde van a ser sentidas? La corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que de estos tres núcleos va a partir información, voy a dibujar y después lo voy a borrar, hacia la corteza sensitiva parietal. Ustedes saben qué es el lóbulo parietal, la circunvolución parietal ascendente, el área que nos permite discriminar todas las sensibilidades, hacia el lóbulo, ya saben, parietal, circunvolución parietal ascendente. Bueno, eso lo voy a borrar porque no nos va a permitir tener espacio. Perfecto. Sigamos. Primera rama o rama oftálmica del trigémino. La segunda rama, la rama del maxilar superior. La rama del maxilar superior. La rama del maxilar superior se forma por la unión o confluencia de axones que inervan, miren, la cara lateral de la nariz. También parte de las fosas nasales. El párpado inferior, que también el labio, ¿qué labio? La piel del labio superior, la arcada dentaria superior, el seno del maxilar superior. Todos estos ramos van a confluir y van a dar lugar a esta rama conocida con el nombre del nervio maxilar superior o segunda rama del quinto par craneal, que va a ingresar al cráneo, a través de un oído,
que tiene esa forma. El agujero oval. Ingresa al cráneo a través del agujero oval. Luego, ingresa ¿dónde? Seno cavernoso. Al seno cavernoso. Sale del seno cavernoso, se dirige hacia atrás, ingresa al ganglio de Gasser, donde hace sinapsis. Los axones que nacen en el ganglio de Gasser se dirigen hacia atrás, mismo trayecto. Ingresan por la cara anterolateral de la protuberancia y según qué tipo de sensibilidad de la cara estén llevando, van a terminar en el núcleo propioceptivo, núcleo mesencefálico, núcleo pontotrigeminal o núcleo de la raíz descendente del trigémino. Entonces, hasta el momento ya van dándose cuenta ustedes jóvenes que cuando un paciente, por ejemplo, tiene sinusitis frontal, quien es responsable de conducir ese dolor es la quinta rama, la primera rama, la rama oftálmica del quinto par. Si tiene una sinusitis frontal, si tiene una sinusitis del maxilar superior, quien conduce el dolor es la segunda rama del quinto par craneal. Si a un paciente, a una persona le está doliendo, tiene caries dental en su arcada dentaria superior, quien conduce el dolor ya saben que es la segunda rama o rama del maxilar superior. Si ese paciente tiene una úlcera de córnea, una queratitis, un dolor ocular, quien conduce es la primera rama del quinto par craneal, la rama oftálmica. Muy bien. ¿Qué más? Vayamos a hablar ahora acerca de la tercera rama. La tercera rama se conoce con el nombre de maxilar inferior o tercera rama del trigémino. El maxilar inferior se forma de axones que inervan, de ramos sensitivos que inervan la arcada dentaria superior, el labio superior, la piel de la región del maxilar inferior. Y mencionamos acá un nervio que es muy importante que inerva, mírenme por favor, que inerva la región preauricular, esta partecita, ¿ya? Y es el nervio aurículo-temporal. Entonces, el nervio aurículo-temporal, que lo vamos a dibujar acá, el nervio aurículo-temporal, también va a dar origen a esta tercera rama. Y esta tercera rama, les decía, se conoce con el nombre de maxilar inferior o tercera rama del trigémino. La tercera rama del trigémino ingresa al cráneo por otro hoyo. Aquí he cometido un error. Este agujero por donde ingresaba la segunda rama del trigémino, ¿qué agujero les dije que se llamaba? Oval. Ya, corrijan por favor, me he equivocado. Aquí está. Se llama el agujero redondo mayor. Agujero redondo mayor, así se llama. El agujero redondo mayor. Y la tercera rama que ingresa al cráneo, sí va a ingresar por el agujero oval. Agujero oval. Entonces, la tercera rama sí va a ingresar por el agujero oval. Sigamos. Ya dentro del cráneo, la tercera rama que ha entrado por el agujero oval se dirige hacia atrás y va a ir a hacer sinapsis en el ganglio de Gasser o ganglio geniculado. Ganglio de Gasser o ganglio geniculado, cuyos axones se dirigen hacia atrás
lo mismo, y entran por la cara anterolateral de la protuberancia y según qué sensibilidad están conduciendo de la parte inferior de la cara, pues terminarán en el núcleo mesencefálico, en el núcleo pontotrigeminal o en el núcleo de la raíz descendente del trigémino. Entonces, por ejemplo, si una persona, mírenme, recibe cariños, caricias en el maxilar superior, ¿ya? ¿Hacia dónde se tiene que ir? ¿Hacia qué núcleo? Al punto trigeminal. Al punto trigeminal. Y si se han portado mal y alguien les da una bofetada, ¿dónde va? ¿A qué núcleo? Raíz descendente del trigémino. Al núcleo de la raíz descendente del trigémino. Muy bien. Entonces, a través de esta tercera rama del maxilar inferior, es que vamos a sentir los dolores de los dientes de las muelas de la arcada dentaria inferior. ¿De acuerdo? Y también mencionarles que el trigémino a través de su tercera rama, voy a dibujar acá. ¿Qué he dibujado? ¿Qué es esto? La lengua. Va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua en cuanto a su sensibilidad general, es decir, dolor, temperatura y tacto. Dolor, temperatura y tacto, entonces, de los 2/3 anteriores de la lengua, es conducido por la tercera rama del trigémino. Por lo tanto, cuando ustedes, por ejemplo, se han servido una taza de café muy caliente, ¿qué rama es la que conduce ese dolor? Tercera rama. Sí. Lo mismo, cuando se han mordido involuntariamente la lengua, es la tercera rama la que está conduciendo este dolor. Perfecto. ¿Qué más? También decirles que a través de esta tercera rama del trigémino se va a producir la inervación de parte de la cara externa de la membrana del tímpano. También la tercera rama inerva parte de la cara externa de la membrana del tímpano. Hay también otros pares craneales que inervan la cara externa de la membrana del tímpano. Una partecita es inervada por esta tercera rama. Eso en cuanto a los ramos sensitivos. Decirles también que hay ramos meningios que se van a incorporar tanto en la primera rama, tanto en la segunda rama, como en la tercera rama. Y estos ramos meningios, repito, que se incorporan en la primera, segunda y tercera rama, inervan las meninges, principalmente las meninges de la base del cráneo. Por lo tanto, las meningitis, cuando hay dolor de cabeza, ese dolor es conducido por las 3 ramas del trigémino. Y para terminar, ¿qué podemos decir entonces? Pues ya hemos visto, el trigémino es el responsable de conducir el dolor ¿de qué? De las meningitis. ¿De qué? De las sinusitis. ¿Dolor de qué? De las migrañas. ¿Dolor de qué? Dolor de las úlceras de córnea, de las queratitis. ¿Dolor de qué? De las sinusitis, de las odontalgias. ¿Dolor de qué? De las bofetadas, de los cariños. ¿Dolor de qué? Dolor de la lengua, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto a la parte sensitiva. Nos falta la parte, ¿qué parte? Motora. Motora. El trigémino tiene también un núcleo motor, que lo vamos a dibujar de color rojo. ¿Dónde estará ubicado el núcleo motor?
Protuberancia. En la protuberancia. Como es un núcleo motor, da lugar a axones motores que salen por la cara anterolateral de la protuberancia. Cara anterolateral de la protuberancia, vean, ingresan al ganglio de Gasser, sin hacer sinapsis. No hacen sinapsis en el ganglio de Gasser. Y a partir del ganglio de Gasser van a tener un trayecto conjunto con cuál de los tres nervios. Tercero. La rama mandibular. Con la rama mandibular o del maxilar inferior. Salen, ahora sí, es un ramo motor, sale del cráneo por el agujero oval. Desciende, ¿y qué estructuras va a ir a inervar? Principalmente les decía los músculos de la masticación. ¿Cuáles son esos músculos de la masticación? Macetero. El macetero. ¿Cuál más? El temporal. Los pterigoideos, interno, externo o lateral o medial también llamados. ¿Y qué también? El temporal profundo. Y el temporal profundo. Esos son los músculos de la masticación. Macetero, pterigoideos y temporal profundo. Principalmente inerva a estos músculos. Pero también inerva secundariamente a otros músculos. ¿Cuáles son esos músculos? El músculo, anoten, miloioideo. El miloioideo, un músculo supraioideo, es el miloioideo. Otro músculo, el músculo tensor del tímpano, el músculo tensor del velo del paladar, no he dicho elevador, he dicho tensor del velo del paladar. Y finalmente otro músculo, el vientre anterior del digástrico, vientre anterior o fascículo anterior del digástrico. Pero, reitero, su inervación principal es para estos tres músculos de la masticación. Macetero, pterigoideos y temporal profundo. Recuerden que el macetero y el temporal profundo son los músculos que llevan hacia arriba y hacia abajo el maxilar inferior. Ayudan en la masticación en un movimiento vertical, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Y los pterigoideos ayudan en la masticación a través de movimientos de lateralidad. Bien, ese es el músculo, ese es el nervio trigémino con sus tres ramas sensitivas y su rama motora que está incorporada en la tercera rama. Es decir, que el maxilar inferior es un ramo mixto, sensitivo y también motor. Ya sabemos, entonces, en cuanto a la anatomía. Veamos en cuanto a las lesiones. ¿Qué lesiones podemos destacar cuando hablamos del trigémino? ¿Qué lesiones? A nivel del tronco cerebral, en el bulbo raquídeo, vamos a tener un ejemplo característico que daña al trigémino y específicamente al núcleo de la raíz descendente del trigémino. Hay un síndrome que se conoce con el nombre de... ¿Qué color? A ver. Se conoce con el nombre de... Acá. Entonces, lesión en el bulbo raquídeo. Se conoce con el nombre de síndrome de... ¿Han escuchado o no? El síndrome de Wallenberg.
que ya les estoy repitiendo varias veces. El síndrome de Wallenberg va a afectar también, dentro de otras estructuras, al trigémino. Y se produce, o se llama también el síndrome de Wallenberg, síndrome de la fosita lateral del bulbo. ¿Recuerdan qué es lo que hay en el síndrome de Wallenberg? ¿Recuerdan, jóvenes? Hay manifestaciones ipsilaterales y hay manifestaciones contralaterales. Ipsilaterales y contralaterales. Dentro de las manifestaciones ipsilaterales, ¿qué tenemos? Un compromiso del quinto par craneal. Como estamos viendo, de la raíz descendente del trigémino, estamos viendo. Entonces, como consecuencia de esto, el paciente, ¿qué va a tener si se daña el núcleo de la raíz descendente? Va a tener un quinto par ipsilateral. Es decir, el paciente tiene hipoestesia o algesias ipsilaterales de la cara. Hipoalgesia, hipotermoalgesia de la cara. Que también va a tener en forma ipsilateral. En forma ipsilateral también va a tener un compromiso del noveno y décimo par craneal. Del noveno y décimo par craneal. Y si se daña el noveno y del décimo par craneal, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Disfagia. Sí. Disfagia. Entonces, manifestaciones del quinto par craneal, del noveno par craneal, del décimo par craneal. Disfagia, muy bien. También va a tener un síndrome cerebeloso. Un síndrome cerebeloso. Y que también va a tener, que también se enseña una clase, hace dos clases, que también va a tener. Excelente. El síndrome de Claudio Bernard Horner. Síndrome de Claudio Bernard Horner. Entonces, miosis intestinal. ¿Y qué es lo que va a tener contralateralmente? Contralateralmente va a tener una hipotermoalgesia brachiocural. Este es de quinto, acá representará ese segmento. Este segmento va a tener, si se afecta a la raíz descendente del trigémino, el paciente va a tener una hipotermoalgesia, ¿qué les he dicho? La cara. Entonces es el componente facial. Es el componente facial. Facial. Y contralateralmente es el componente brachiocural. En otras palabras, miren. El paciente lateralmente, la lesión izquierda, en el bulbo lateral izquierdo, no siente dolor y temperatura en la cara, lateralmente. Si la lesión es izquierda, la cara izquierda, no siente dolor y temperatura. Siente dolor y temperatura en la mano, en la pierna, y lateralmente. Pero contralateralmente no siente
dolor y temperatura contralateralmente en la extremidad superior y en la extremidad inferior. ¿Se comprendió eso? Sí, cierto. Sí. No se entendió, pero si se comprendió, dígame. Sí, va a vender. Y esto es un dato no teórico, es práctico. A veces lo que vemos en el centro va a vender. Es un sentido clásico. Cuando un paciente, escúchenme, dice, doctor, no siento cara, no siento cara, pero en el lado, al revés, al lado contrario, es decir, no siento en mi cara izquierda el dolor, la temperatura me pellizca, no siento nada. Y no siento, doctor, en mano derecha y en mi pierna derecha, o sea, es un síndrome sensitivo cruzado, uno tiene que pensar, puede pasarse de un síndrome de Wallenberg. Tenemos que buscar otras manifestaciones fuera de ese síndrome sensitivo cruzado. Tenemos que buscar si lateralmente tiene disfagia, tiene un síndrome de Glauber-Werner y lateralmente. Ya tenemos que buscarle. ¿Ya? Y tenemos que buscar si en este lado, en el lado ipsilateralmente, en el caso izquierdo, tiene manifestaciones nerviosas, diabetes, continencia, etcétera. Si estamos frente a esto, entonces decimos que este paciente tiene un probable síndrome de Wallenberg y su lesión está a nivel de bulbo raquídeo, en la cita lateral del bulbo raquídeo. Bien, la lesión puede ser también, puede ser no en el bulbo, sino puede ser, ¿qué será ya esto? La médula. La lesión puede ser en la médula, acá, o en la parte superior del bulbo raquídeo. Ya, aquí vemos. ¿Qué pasa cuando la lesión es a nivel medular? Por ejemplo, sindemias. Ya van a afectar el núcleo de la raíz descendente del trigémino. Y el núcleo de la raíz descendente del trigémino, jóvenes tienen una somatotopía. De tal manera, jóvenes, de tal manera, es que ¿saben qué es somatotopía, no? Más grande, es una foto. Ahí. Ya. Un poquito más grande. Ya. De tal manera que respecto a la raíz descendente del trigémino, que lleva temperatura y olor, como se llama, la parte más inferior, jóvenes, la parte más inferior, estoy en este momento, la parte más inferior del núcleo de la raíz descendente del trigémino, y la parte más media, la parte intermedia, más hacia arriba del núcleo de la raíz descendente del trigémino, y inerva un poquito más hacia afuera. Y la parte, ¿qué parte es esta? La parte más alta, donde prácticamente está el bulbo raquídeo, del núcleo de la raíz descendente, inerva esto. La parte más externa. Mírame. La parte más inferior del núcleo de la raíz descendente inerva la parte radial de la cara.
La parte intermedia del núcleo de la raíz descendente inerva, la parte, esta parte, la parte de la cara, la zona la. Y la parte superior del núcleo de la raíz descendente inerva, la parte más externa de la cara. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces hay enfermedades como por ejemplo el sindromielialia o por ejemplo tumores que van creciendo de abajo hacia arriba, que en principio van cometiendo, y si es un tumor, repito, que crece de abajo hacia arriba, va a comprometerse primero. Es decir, donde el paciente va a la cara no va a sentir dolor y temperatura. La parte de medio. En la parte media. Si es un tumor o la sindromielialia sigue ascendiendo, ¿qué parte va a afectarse? La zona malar. Finalmente, si no sigue creciendo hacia arriba, ¿qué se va a afectar? La parte más externa. Ya. La parte más externa. Y a esto se conoce como distribución sensitiva en hojas de la de cebolla. Porque la cebolla, como ustedes saben, tiene esta distribución. Entonces, distribución sensitiva en hojas de la de cebolla. Bueno, ¿qué más podemos mencionar? Donde también se puede afectar el trigémino. El trigémino se puede afectar acá. ¿Qué es esto? ¿Esto es esto? El ganglio de gas. Está ubicado el ganglio de gas en la punta del peñasco, es decir, en la cara superior del peñasco. Por acá, jóvenes, por acá pasa también un lumbar craneal, que es el sexto par craneal. De tal manera que nosotros, si nosotros tenemos un compromiso del quinto y sexto par craneal, debemos pensar que la lesión está en el vértice del peñasco, en la punta del peñasco. Ejemplo, osteomielitis o tumores de la punta del peñasco, y que van a comprometer el quinto y el sexto par craneal. Y cuando hay una combinación de un quinto y sexto par craneal, se conoce con un nombre de síndrome de Grave-Mínico. Es el síndrome de Grave-Mínico. El síndrome de Grave-Mínico. Para terminar, otro ejemplo, donde también puede afectar. ¿Qué es esto? Ya les he dicho. Les he mencionado ejemplo de patologías del seno cavernoso. Les decía, ¿qué cosa? Tromboflebitis. ¿Qué también les decía? Carótida cavernosa. O un síndrome, ¿recuerdan? El Bossahan, un síndrome inflamatorio granuloso. Cualquiera de estas tres patologías, tromboflebitis,
rompo el fístula, la cara de la cabeza, solo los ajames, el ejemplo, para patologías tricométricas, el seno de cabezoso, pueden dañar el intimbar cráneo. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque además del compromiso de un intimbar craneal, el paciente puede tener hipoestesias o hipoalgesias en la cara superior, en la cara medial, que también va a tener dolor, puede tener dolor frontal, que también va a tener, además del compromiso de estos dos pares craneales, también se va a presentar compromiso del craneal, compromisos de excelente, compromisos de estos pares craneales. ¿Cuáles son estos pares craneales? Entonces, vean eso. Además de tener una hipoestesia de la cara superior, de la cara media, que también tiene que tener el paciente, puede tener un dolor frontal, que también va a tener como consecuencia del compromiso de estos tres pares craneales, que el ojo no se va a ver ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera. Va a estar pléjico. No se mueve a ningún lado. Oftalmoplejía. Ya. Y esto que me estaba olvidando. ¿Hasta dónde inerva el trigémino? ¿Se puede ver, no? Sí, doctor. Una persona con cara de pájaro parece, ¿no? Ya no importa. Les he dicho que la rama del maxilar, perdón, la rama oftálmica, la primera rama del trigémino, inerva el cuero cabelludo. ¿Hasta qué parte? ¿Inervará todo el cuero cabelludo? No. Inerva, jóvenes, la piel del cuero cabelludo de la región frontal y parte de la región parietal y temporal. ¿Cuál es el límite? Hacia atrás, una línea imaginaria que va, mírenme, de un conducto auditivo externo, de acá, una línea imaginaria, mírenme, hacia el otro conducto auditivo externo. Y esta línea imaginaria que va de un conducto auditivo externo hacia el otro conducto auditivo externo, se conoce con el nombre de línea interaural. Línea interaural. Y esto es importante, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque a nosotros muchas veces nos llegan pacientes histéricos. No siento nada en mi cara, doctor. No siento nada. Algo me está pasando. Y a nosotros como médicos, especialistas, nos preocupa. Podemos decir, este paciente no estará teniendo una alteración del trigémino. ¿Saben cómo nos damos cuenta? ¿Qué estoy dibujando en este momento? ¿Qué he dibujado? El cabello. El cabello, he dibujado el cabello. Ya. Nosotros, para darnos cuenta si es un paciente histérico o no, ¿qué hacemos? Le pinchamos o le tocamos. Dolor con una agujita, tacto con nuestro dedito, con torundas de algodón. Le pinchamos, por ejemplo, y miren, un histérico, ¿qué hace? Le pinchamos acá a la frente y al llegar a donde, a la línea de implantación del pelo, ¿qué creen que dice el histérico? Que ya siente. Que ya siente.
Entonces, si el paciente siente a partir de la implantación de su pelo, es un paciente histérico. Pero si un paciente, además de tocarle y no sentir en la frente y no sentir detrás del implante del pelo, no siente, entonces decimos, este es un paciente que realmente tiene una lesión del trigémino, no está fingiendo. ¿Se entendió eso o no? Sí, doctor. Otro detalle que nos ayuda. Ya. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto que estoy dibujando? El ángulo del mentón. El ángulo de la mandíbula, jóvenes, nosotros cuando examinamos la cara y el paciente dice, no siento nada de mi cara. Muy bien, hacemos el examen, ya sea táctil o doloroso, y vemos que no siente el ángulo de la mandíbula. Este es un paciente que está fingiendo, es un paciente histérico. ¿Por qué? Porque el ángulo de la mandíbula, jóvenes, no es inervado por el trigémino, sino es inervado por la raíz cervical 2. Dos datitos que nos ayudan a discriminar un paciente orgánico, es decir, que está teniendo una clínica orgánica verdadera, versus de un paciente que está fingiendo, es decir, un paciente conversivo o histérico. Ya, sáquenle una foto porque rápidamente les voy a mostrar las diapositivas para terminar. ¿Ya está? Sí, doctor. Ya, en 3 minutos todo lo que han visto. Ya. Todo lo mismo, ya no tienen necesidad de anotar. Una cosita van a anotar ahorita, pero es cortito. El quinto par craneal, miren, nosotros vemos de atrás, estamos viendo de atrás, solamente es una vista, y podemos ver el núcleo sensitivo, con sus 3 partes, el núcleo mesencefálico, el núcleo pontotrigeminal y el núcleo de la raíz descendente del trigémino. El núcleo de la raíz descendente del trigémino llegan sensibilidades dolorosas y térmicas. Al punto trigeminal, sensibilidades táctiles, y al núcleo de la mesencefálico llegan sensibilidades propioceptivas. Ya. El núcleo motor, que es este, se llama también núcleo masticatorio, porque de este núcleo parten axones motores, como vamos a ver enseguida, que van a inervar principalmente los músculos de la masticación. Entonces, lo mismo que hemos visto, las 3 ramas del trigémino. La primera rama, la rama del oftálmica, que inerva senos frontales, párpado superior, globo ocular, y que entra al cráneo por la hendidura esfenoidal. Este ramo oftálmico, nervio oftálmico, responsable de los dolores oculares, de la sinusitis, etcétera, etcétera. La segunda rama, maxilar superior, que entra al cráneo por el agujero redondo mayor, que es este, redondo mayor, y luego ingresa al ganglio de Gassen. Y finalmente la tercera rama, la rama del maxilar inferior, que inerva, ya saben ustedes, la arcada dentaria inferior, el labio inferior, la zona del maxilar inferior, y que entra al cráneo por el agujero oval, No se olviden que la segunda rama del maxilar superior, responsable de la sinusitis del maxilar superior, y responsable de los dolores de las odontalgias de la arcada dentaria superior. Y la tercera rama del maxilar inferior, dolor
de dientes muelas de la arcada dentaria inferior. Recordarles esto, es muy importante, el nervio aurículo-temporal, que se va a incorporar en esta tercera rama, el nervio aurículo-temporal que inerva la piel de la región preauricular. Bueno, ya dentro del ganglio de Gasser, los axones se dirigen hacia atrás y según qué tipo de sensibilidad están llevando, van a llegar al núcleo mesencefálico, ponto trigeminal o protuberancial llamado también, y finalmente al núcleo de la raíz descendente del trigémino, que está ubicado en el bulbo raquídeo y en la primera porción de la médula espinal. Primera porción de la médula espinal cervical. El ramo motor, el núcleo motor masticatorio, que va a dar lugar a axones que van a incorporarse en la tercera rama, es decir, en el maxilar, conjuntamente el maxilar inferior, van a salir del cráneo por ese agujero, que es el agujero oval, y van a inervar principalmente los músculos de la masticación, además de otros músculos que les he dictado. Estos son los territorios que inervan los tres nervios. Vean, el maxilar, perdón, la rama oftálmica, ya les he dicho, su límite es la línea interaural, les he dicho. No se olviden, la línea interaural. La rama oftálmica, la cara superior, la rama del maxilar superior, la cara media, y la rama del maxilar inferior, la cara inferior o región mandibular. Esto tienen que anotar. ¿Cuál es la patología más importante del trigémino? La neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino. Más frecuente en las ramas segunda y tercera rama. También se puede presentar en la primera rama, es decir, en la rama oftálmica, pero es más frecuente a nivel de la rama del maxilar superior o de la tercera rama, la rama del maxilar inferior. Y la neuralgia del trigémino, ¿por qué se caracteriza? Por un dolor, jóvenes, intenso, intenso. Un dolor de fractura no es nada comparando en intensidad respecto a una neuralgia del trigémino. Es un dolor intenso, paroxístico. ¿Qué quiere decir? Que viene y se va, viene y se va. Eso es paroxístico, ¿ya? Dura segundos a minutos. Viene en forma brusca, abrupta. El paciente bruscamente aqueja dolor en cualquiera de los territorios de las tres ramas. Por ejemplo, si es de la rama del maxilar inferior, como están viendo, el paciente tiene un dolor brusco, agudo, en la zona del maxilar inferior. Brusco, paroxístico, ya saben, dura segundos a minutos, calma el dolor, pero puede volverse a presentar a lo largo del día. Puede volverse a presentar 2 o más veces, 2, 3, 4, 5 o más veces a lo largo del día. Este dolor debe ser identificado y debe ser enseñado a los odontólogos, porque los odontólogos jóvenes con mucha frecuencia sacan los dientes y nosotros hemos visto a muchos pacientes prácticamente edentados, sin dientes, sin muelas, porque primero dicen, debe ser tu conducto, te voy a hacer el tratamiento. Pati, estoy en clases, voy a estar en unos 2 minutos, ¿ya? Ya listo, ya, gracias. Pues bien, dice, no me ha calmado, doctor, me ha sacado mi diente, pero no me ha calmado. Debe ser tu otro diente. Pero no me ha calmado, doctor, me ha sacado ya el segundo diente. Y así, aunque no crean, les van sacando algunos dentistas que desconocen de esta patología. Muchos de ellos ya conocen. Así que, pero aquellos que no conocen terminan sacándoles los dientes, las muelas, y finalmente, como el paciente sigue teniendo este dolor, pues, ¿qué hacen? No sé, debe ser tus nervios, anda donde el médico. Pero ya cuando prácticamente les han sacado todos sus dientes. Entonces, esa es la enseñanza para los dentistas. ¿Y cómo darse cuenta? Es un dolor agudo que dura segundos a minutos y que se puede presentar una o varias veces en el día.
Generalmente la neuralgia del trigémino tiene una etiología idiopática, no tiene causa, generalmente, ¿ya? No tiene causa. En los jóvenes, la neuralgia del trigémino es más frecuente en la población adulta, es más frecuente en los adultos, pero también se puede presentar en los jóvenes, ¿ya? Sin embargo, cuando se presenta en los jóvenes, hay que descartar una patología que desmieliniza el trigémino, la esclerosis múltiple. Por lo tanto, cuando nosotros vemos neuralgias del trigémino en población joven, primero resonancia magnética. ¿Para qué? Descartar una esclerosis múltiple. Repito, la neuralgia del trigémino más frecuente en los adultos y generalmente de naturaleza idiopática. Puede tener una causa orgánica, así una causa compresiva, un tumor que esté comprimiendo, por ejemplo, un neurinoma del ganglio de Gasser, ¿ya? Puede ser, pero lo más frecuente es que sea idiopática y en la población adulta mayor, a partir de los 40, 50 años, más frecuente. ¿Cuál es el tratamiento de la neuralgia? Estoy hablando de la neuralgia del trigémino idiopática, la más frecuente. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que darle medicamentos. ¿Qué medicamentos? Pregabalina, anoten, o ya sea pregabalina o ya sea carbamazepina, los más utilizados. Pregabalina o carbamazepina, los más utilizados. Pero en ocasiones, si no responde al tratamiento médico, se puede optar por el tratamiento quirúrgico que están viendo acá ustedes, ¿ya? ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Miren, jóvenes, miren acá. Se pincha lateralmente a la comisura bucal, se pincha y a través de radioscopía, bajo anestesia general se hace esto, ¿ya? Se pincha con un trocar y a través de la radioscopía se introduce el trocar, acá mejor veamos, se introduce el trocar por el agujero oval y por encima del agujero oval está el ganglio de Gasser. ¿Y qué hacemos? Primero colocamos el trocar, sacamos la de la trocar y a través de la luz del trocar colocamos una sondita delgadita que se llama la sonda de Fogarty. La sonda de Fogarty. Es una sonda parecida a las Foley que usan los urólogos, mucho más delgadita. ¿Y qué tiene en la punta la sonda de Foley? Un balón, la sonda de Fogarty o Fogarty, también un balón. ¿Para qué sirve la sonda de Fogarty? ¿Para qué sirve este baloncito? A través de esta sonda introducimos un medio de contraste. Miren, es una radioscopía. Medio de contraste y inflamos esta sondita. A través de esta insuflación que estamos haciendo el ganglio de Gasser. Lo estamos apretando, estamos comiendo. Y por lo tanto, este procedimiento quirúrgico se conoce como un nombre de microcompresión del ganglio de Gasser con sonda Fogarty. Ya, en la próxima clase vamos a hacer para entender esta extensión de nada más, buenas noches y lección de martes.